La mayoría de armas llega a Haití desde Estados Unidos, desde República Dominicana y Estados Unidos, según la Organización de las Naciones Unidas. Es decir, un estimado oficial en 2020 calculó, señores, 500.000 de armas de fuego en Haití. Si escuchó usted bien, 500.000 de armas de fuego en Haití, según un estimado oficial que se llevó a cabo. Estamos frente a una devastación absoluta. 38.000 registradas legalmente, solamente 38.000. De más de 500.000 armas que fueron traficadas mediante tráfico hacia Haití. Vamos a detallarles también a ustedes aquí cómo se desplaza todo el tráfico de armas, cómo las bandas obtienen estas armas, cuáles son las rutas y orígenes principales, qué redes criminales participan y qué medidas están tomando las autoridades para frenar este flujo armamentístico desde originado en los Estados Unidos y llegado hacia Haití. Vamos primero a hablar de la ruta. El contrabando de armas hacia Haití sigue rutas terrestres y marítimas e incluso sigue rutas aéreas. Evidentemente, aprovechando la debilidad de los controles fronterizos y aduaneros del país de Haití. Entre la República Dominicana y Haití existen solo 4 pasos fronterizos oficiales a lo largo de los 392 kilómetros de frontera terrestre, pero incontables cruces informales que los traficantes explotan, y sin números puntos ciegos que se utilizan en ese tráfico de armas. De hecho, investigaciones de las Naciones Unidas señalan que gran parte del tráfico de armas examinado pasa por el puesto fronterizo de Belladere en la parte de la frontera centro con República Dominicana. Los contrabandistas cruzan armas vía terrestre, ocultándola entre cargamentos comerciales o valiéndose de lo que ya en su mayoría todo el mundo aquí sabe, de los pasos fronterizos en zonas rurales donde la vigilancia es prácticamente nula. Es decir, hay puntos ciegos en todos los 392 kilómetros de frontera, que es donde se aprovecha para este tráfico de armas. Definitivamente, otra vía crucial, y yo creo que la más impactante para el tráfico de armas, luego de la parte terrestre que ya lo acabamos de decir, de cómo se lleva a cabo por la frontera. Pero en la parte del tráfico marítimo, señores, Haití posee alrededor de 1.771 kilómetros de costa y tiene alrededor de 20 puertos oficiales. Además, hay un sinnúmero, numerosos muelles informales donde atracan embarcaciones pequeñas. A través de estas costas ingresan ilegalmente mercancías de todo tipo, incluidas las famosas armas de fuego, que son las que evidentemente pasan hacia el lado haitiano. Por ejemplo, en febrero de este mismo año, las autoridades dominicanas interceptaron en el puerto de Jaina, cerca de Santo Domingo, un cargamento proveniente de Miami, descrito falsamente como ajuares del hogar y piezas mecánicas.
Al inspeccionarlo, se descubrió, cuando hicieron la inspección, se descubrió un arsenal oculto que estaba de tránsito hacia Haití. Las armas están camufladas frecuentemente entre artículos domésticos, ropa usada, alimentos e incluso bienes que se resultan supuestamente para donación, lo que en muchas de las ocasiones pudiera resultar difícil en la detección en los puertos en aduana. Por ejemplo, en julio del 2022, las autoridades haitianas incautaron 17 rifles semiautomáticos. En julio del 2022, según el periódico The Guardian. Según este periódico, y ahí se lo voy a proyectar también en pantalla, las fuentes que estamos utilizando para lo que estamos sustentando aquí hoy. En julio del 2022, las autoridades haitianas incautaron 17 rifles semiautomáticos, una escopeta, 4 pistolas y 15,000 municiones que llegaron desde Florida, que es el principal lugar donde está la diáspora haitiana en su gran mayoría, en la Florida, es ahí donde reside. Y desde ahí es donde nace toda la comercialización para el envío armamentístico hacia Haití, utilizando en muchas de las ocasiones a República Dominicana como paso intermedio. En esa incautación que se llevó a cabo en 2022, ahí habían, señores, 17 armas semiautomáticas, una escopeta calibre 12, 4 pistolas y 15,000 cartuchos de munición procedentes de la Florida y con destino, escuche bien, con destino a una iglesia episcopal haitiana. O sea, se está utilizando incluso la religión para hacer el traspaso y enviar armamento hacia Haití. Que, como ustedes saben, muchas iglesias gozan de exenciones fiscales, principalmente aduaneras. Ninguna de las técnicas de contrabando, ni los métodos, leo la cita del Guardian, del periódico The Guardian, dice: ninguna de las técnicas de contrabando ni los métodos de ocultación son innovadores. Es decir, hacen lo mismo de siempre. Únicos, ni requieren experiencia. Y el investigador principal sobre este tema dice: si los traficantes tienen éxito, escuche esto bien, si ellos tienen éxito, se debe al enorme volumen de mercancías que cruzan las fronteras y a la dificultad de inspeccionar minuciosamente cada envío. Ahí está la clave para que estos mecanismos armamentísticos puedan pasar desapercibidos en las diferentes fronteras. Y sin hablar de quizás el contubernio con agentes en los diferentes puertos y lugares. Además de las rutas terrestres y marítimas, se han documentado vías aéreas clandestinas también. Hay informes que señalan que redes criminales utilizan aeronaves ligeras para lanzar cargamentos en pistas ilegales o zonas remotas de Haití. No sé si recuerdan que en una ocasión las bandas llegaron a atacar tan fuerte que tuvieron que suspenderse las operaciones aéreas en Haití. Y era por esta situación, porque también estaban existiendo puntos clandestinos de aterrizaje
por la vía aérea que estaban utilizando las bandas para poder recibir los cargamentos en zonas remotas específicamente. Por ejemplo, miren esta nota que sale en el periódico Diario Libre en el 2023. Dice: las costas también son una vía de entrada de mercancías ilegales en Haití. Déjeme ponerlo para que usted lo vea en grande. Las costas también son una vía de entrada de mercancías ilegales en Haití, que tiene 20 puertos oficiales de diversa envergadura, así como una serie de amarraderos y fondeadores no oficiales a lo largo de 1.771 kilómetros de costa. Según el documento, la costa sur del país es el punto de llegada de cocaína procedente del departamento colombiano de La Guajira. Ojo con esto, departamento, ¿de dónde? Colombiano. Y ya luego le voy a decir por qué hago énfasis sobre esta parte de colombiano. Ese departamento transportaba en barco o en pequeñas aeronaves que pueden volar por debajo de los radares. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es el acuerdo que hay entre las bandas haitianas con la parte del tráfico de sustancias ilícitas en Colombia? Y es el siguiente: utilizan el área, pasar la parte de las sustancias ilícitas por Haití a cambio de ponerle armamento ahí. Luego que pasa entonces toda esa parte de la costa y atraviesa Haití, luego entonces de ahí, según esta versión, dice, una vez que se descarga en Haití las sustancias ilícitas, que a su vez contienen armas, señores, para que usted vea cómo opera este tráfico de armas y cómo llega a Haití. Las bandas se ponen de acuerdo con los carteles en Colombia. De ahí, cuando envían las sustancias ilícitas, pasan por Haití, desembarcan en Haití. Entonces las sustancias ilícitas son pasadas por la frontera dominicana por tierra, según reseña titular ahí en Diario Libre, y luego entonces se envían hacia otros lugares como Punta Cana y de ahí a Puerto Rico. Pero de toda esa trayectoria, con lo que yo me quedo es que las armas entonces es así como pasan a Haití. Se ponen en contubernio, ese es el intercambio. Yo te recibo la mercancía en Haití, tú me pones mis armas ahí, porque usted sabe las influencias que tienen esos sistemas para funcionar. Es así como por la vía muchas veces marítima llega a Haití las armas que son recibidas. Pero todo esto también sucede. Una vez llegan a Haití, pues estamos frente a otro problema. Y el problema es que entonces en Haití no hay una policía lo suficientemente preparada, ni en tecnología, ni tampoco preparada en el sentido de la capacidad de respuesta. Porque a todas luces lo que sucede es que con 294 agentes, policiales, ¿quién va a poder resolver el tema? ¿Cómo se va a poder atacar? No va a poderse hacer. Entonces, dice aquí en el periódico The Guardian que es crucial que las fuerzas aduaneras y fronterizas del gobierno haitiano sigan careciendo, de recursos de forma crónica. Un informe reciente publicado
por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito reveló que la unidad de patrulla fronteriza de la Policía Nacional de Haití cuenta con tan solo 294 agentes para cubrir 392 kilómetros de frontera terrestre y 1.771 kilómetros de costa y más de 20 puntos de puertos en Haití. ¿Cómo no? ¿Cómo no van a ingresar? Mientras que la Guardia Costera del país cuenta solamente con 181 efectivos. Lo mismo que le acabo de decir, comparado con 1.771 kilómetros de costa. Y una sola embarcación. Una sola embarcación para perseguir eso. ¿Cómo no? ¿Cómo no va a seguir entrando? Claro, van a seguir bajo estas premisas y estas condiciones. Esa es la realidad. Señores, muchas gracias por estar con nosotros y habernos acompañado en esta edición especial sobre las armas que utilizan las bandas haitianas y cómo llegan a Haití. Gracias a todos los que están ahí con nosotros. Por favor, antes de retirarse, déjenos un like, déjenos sus comentarios. Déjenos sus comentarios. ¿Qué otro tema le gustaría que profundicemos en un episodio especial? Déjenos para nosotros hacer esa investigación como hemos hecho con este tema. Ojalá que esto que hemos tratado hoy le haya dado luz y le haya ayudado a entender el problema en el que estamos metidos nosotros. Señores, muchas gracias a todos ustedes. Si es la primera vez que conecta con nosotros en Líderes al Minuto, invitarle a que se suscriba, active la campanita para que usted reciba actualizaciones cada vez que nosotros hagamos un video o estemos en vivo con cada uno de ustedes. Muchas gracias, señores, y a cuidarse porque el horno no está para las galletitas. Hasta la próxima.